Hola a todas, bienvenidas a nuestra clase en línea sobre la segunda unidad de nuestro programa de la asignatura Realidad Familiar y Sociocultural de la Infancia. Esta unidad lleva por nombre Programas y Proyectos de Desarrollo Social y es donde vamos a ver confluir los elementos que vimos y desarrollamos en las unidades anteriores. Es por ello que yo planifico siempre y las profesoras de la cátedra planificamos siempre dejarla para el final del semestre porque nos parece mucho más coherente que habiendo atravesado cada uno de los elementos anteriores podamos entonces eh, llevarlos a esta unidad que implica elementos teóricos pero principalmente una acción práctica. Con esta clase de hoy espero poder dar un paseo sobre los elementos principales que vamos a estar trabajando en esta parte del semestre. Y al final tengo planeado explicarles un poco cómo sería la planificación de la fase práctica, ¿no? Con todos y sus posibles cambios o adaptaciones, mejor dicho, o alternativas. Esta unidad tiene por objetivo el diseñar proyectos sociales que sean factibles, donde esté inmersa la labor del docente como promotor social y agente de cambio en la realidad familiar y sociocultural de la infancia de los niños y las niñas. Vemos entonces cómo aquello que vimos al inicio del semestre como en la primera unidad, esto del rol docente como promotor social, es clave para alcanzar los objetivos de esta unidad y también veremos más adelante cómo el comprender las situaciones de riesgo social que enfrentan los niños y las niñas en nuestro país también será elemental para el abordaje el desarrollo de estos planes y de estos proyectos. Para alcanzar esta última fase de esta asignatura, es importante evaluar y comprender la unión entre educación e investigación. Siempre hemos visto cómo esta asignatura y las otras que forman parte de esta cátedra van de la mano con la asignatura, con la cátedra de investigación, y es porque todas tienen un elemento al final de ir a la práctica y de favorecer procesos en función de los objetivos de cada una de las asignaturas. En este caso, es importante estudiar que los procesos educativos siempre estarán favorecidos por los procesos de investigación. De ahí que, por ejemplo, en nuestro currículo de educación inicial, la investigación se vea como un eje transversal a la atención de la infancia. Es decir, debe haber investigación, debe hacerse investigación siempre, ¿no? Durante todo el proceso educativo. De ahí que salgan las planificaciones pedagógicas que se hacen, de allí que se ajusten o se hagan los cambios que sean necesarios hacer en función de las observaciones que hagamos del grupo, de los grupos, de nosotras, de las interacciones, en fin. Para poder ver esta conjunción y adaptarlo a esta unidad de desarrollo de proyectos, es importante también retomar lo que seguramente ustedes ya han visto, que es la educación no formal. Esa educación que no persigue una certificación, cuyos objetivos van en función de la población que atiende y de ahí que cambie, que sea flexible en cuanto a los tiempos y en cuanto a los objetivos y en cuanto a los contenidos, actividades y formas de evaluar. En el caso de educación inicial lo vemos claramente en estas dos modalidades que se describen a nivel curricular, ¿no? La modalidad convencional, que es cuando hablamos de las instituciones de educación inicial, estos centros en los que
hay unos hitos de planificación, unos tiempos, un año escolar estructurado, un horario, en fin. Y la modalidad no convencional, que desde la educación inicial la vemos como un ancla del centro de educación inicial que se inserta en la comunidad, especialmente en aquellas que así lo requieren porque presenten necesidades de reinserción educativa a la población infantil, haya población que esté desertando del sistema educativo, presenten una cantidad importante de madres adolescentes y entonces la docente, la maestra del espacio no convencional se encarga de elevar acciones que vayan en función de desarrollar proyectos de transformación social y comunitaria, que es un poco, no, mejor dicho, es lo que nosotros vamos a estar ejercitando acá. Cómo ejercer ese rol docente desde esta modalidad no convencional, que así como lo vemos desde allí, desde ese espacio, también debemos entenderlo como los sitios en donde están siendo atendidos los niños y las niñas en lo que vamos a estar estudiando que presentan situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, casas hogares, aquella población infantil y juvenil que ha tenido que ser separada de su núcleo familiar para salvaguardarle y debe ir como medida de protección a una casa abrigo, una casa hogar. Um, en los hospitales existen aulas hospitalarias que buscan desarrollar la pedagogía hospitalaria para atender a niños, niñas y jóvenes que deben permanecer por un tiempo largo, prolongado, en atención a su salud y que por esa razón deben separarse de sus escuelas y estas aulas hospitalarias buscan conectar el trabajo que hacen ellas desde el hospital con las escuelas para buscar favorecer la continuidad escolar de estos grupos y que estos niños y niñas en situación de riesgo de salud puedan ver que siguen teniendo objetivos por cumplir, que siguen en conexión con su escuela, que hay un futuro donde ellos van a poder volver a su escuela. Es decir, es toda una pedagogía, se trazan objetivos que brindan no solamente estructura, estabilidad, sino también anhelos, ¿no? De poder alcanzar logros educativos, aún estando dentro de un entorno hospitalario. Tenemos, bueno, esta tercera imagen ya hacía referencia a ese espacio no convencional que es ancla de las escuelas, trabaja en las comunidades, en conjunto con los consejos comunales, con los líderes comunitarios. Y por último tenemos a los niños y niñas y jóvenes en situación de calle. Ya ustedes lo veían, estos niños que han sido abandonados o que sí, que tiene como resultado que deban vivir en la calle o permanecer mucho tiempo en la calle, lo cual los expone a riesgos y que evidentemente no están siendo atendidos en su derecho a la educación. Aquí entran también, obviamente, los niños dentro de esta última categoría, los niños que trabajan, trabajo infantil, y todos vienen siendo espacios, vienen conformando oportunidades para atender, ¿ok? Son espacios en los que las maestras, los educadores, podemos accionar para generar transformaciones a favor del desarrollo de la infancia, prioritariamente desde nuestro rol de la educación, ¿no? Prioritariamente favoreciendo su acceso a la educación, pero sin negar todo lo demás, porque entendemos, como ya hemos estudiado todo este tiempo, que se trata de problemas multidimensionales y cuando
ahondamos en uno, podemos ver cómo ese se conecta con todos los demás y cómo uno desencadena otros, ¿ok? Entonces, para poder hacer este tipo de abordaje debemos comprender que no podemos pretender solo abordar la educación, porque hay otros elementos que pueden ser prioritarios a la educación y que pueden, si no son atendidos, pueden nublar la acción educativa que tú quieras realizar. Con este trabajo de desarrollar proyectos comunitarios, proyectos educativos y comunitarios, se busca generar acciones organizadas y sistematizadas cuyos objetivos se orientan hacia la formación de un docente investigador, que es a su vez orientador, orientadoras, promotoras sociales, sensibilizadas con la crisis, capaces de dar respuestas efectivas a los problemas socioeducativos con aptitudes de cambio y el compromiso de asumir riesgos al enfrentarse a situaciones problematizadas, algo así como la maestra detrás de la pizarra. Esto nos lo trae Peleteiro Isabel. ¿Cuáles son las características para abordar todo lo que implica hacer un trabajo comunitario? ¿Cómo vamos a estar viendo el enlace entre investigación y educación? Vamos a partir primero por cuáles serían las características generales a nivel metodológico. A nivel metodológico, y seguramente ustedes ya esto lo conocen cuando vieron investigación educativa el semestre pasado, se trata de desarrollar investigaciones desde el enfoque cualitativo, es decir, desde el paradigma postpositivista. Nos enfocamos acá en este tipo de investigación por razones obvias, porque desde la educación y más aún desde la educación a la infancia, estamos trabajando con fenómenos sociales que difícilmente puedan comprenderse, podamos comprender su complejidad desde una investigación cuantitativa, aunque nos podamos favorecer de técnicas de análisis más relacionadas con la investigación cuantitativa. De centro, de raíz, vamos a hacer investigaciones que son cualitativas. En ese sentido, la metodología o las metodologías centrales para el trabajo comunitario serán la etnografía y la investigación-acción participante. La etnografía la vemos como una fase o una etapa o una investigación previa a la investigación-acción participante, porque con la etnografía nos permitimos conocer los entornos sociales. Por ejemplo, cuando asistimos por primera vez a una escuela, nosotras no vamos con actividades de entrada en esa primera visita. Nosotras tenemos primero que buscar conocer a ese grupo, el entorno, cómo es la relación con la maestra, qué dicen ellos que necesitan, ¿no? Bueno, eso es un poco un ejercicio etnográfico, porque con la etnografía buscamos describir un fenómeno, describir una situación, describir unas formas, unas características de un grupo, ¿ok? O de varios grupos. Y en ese sentido es importante verlo como una acción previa a la investigación-acción, porque ya cuando hablamos de investigación-acción, y en este caso investigación-acción participante, es cuando ya habiendo involucrado a la población que estamos buscando beneficiar con nuestra investigación, comenzamos a planificar y a ejecutar acciones, actividades que van en función de responder a los objetivos que nos hemos trazado todos como comunidad. Las principales técnicas que acompañan este tipo de investigaciones son la observación. ¿De qué tipo? ¿Cómo va a ser esa observación? Es una observación de primera mano. Es esa observación que llamamos observación participante. Es una persona que no está viendo el fenómeno desde lejos, sino que está inmersa en ese lugar.
le acompaña la entrevista, porque es el método principal para establecer conversaciones, bien sean estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Pueden ser orales, pueden ser escritas, y los instrumentos que acompañan a estas dos técnicas son el diario de campo o registro descriptivo y los guiones de entrevista, ¿no? Donde nosotros planificamos qué es lo que vamos a preguntar a la persona entrevistada. Esto lo unimos, lo entrelazamos en lo que serán las etapas. Las etapas que caracterizarán nuestro trayecto, nuestro recorrido, como lo vemos en la lámina, es un recorrido va, que va sucediendo uno en consecuencia del anterior. ¿Okay? Las etapas principales para el trabajo comunitario vienen siendo, no, primeramente, una etapa previa, una etapa de preparación, ¿no? En esa etapa previa, lo primero que hacemos, que ya ustedes han hecho, es sensibilizarnos sobre los tópicos que vamos a estar abordando. En este caso, en nuestro caso, nos hemos estado sensibilizando en función de cómo es la realidad actual de la infancia en Venezuela, en Latinoamérica. Hemos estado estudiando sus consecuencias, las formas en que podemos atenderles desde la educación, pero también en esta etapa previa es cuando escogemos cuál será el sitio al que asistiremos, a esa comunidad o esa institución a la que iremos para ejercer o desarrollar nuestro proyecto. Obviamente para esa escogencia convergen varios puntos importantes que vienen siendo que nos quede accesible, que deseen recibirnos, que la población sea que cumpla esas características que estamos buscando. Y también en la etapa previa es cuando conformamos el equipo y revisamos que todo el equipo esté orientado hacia un mismo enfoque de abordaje, ¿no? Con los mismos fundamentos filosóficos, con el mismo entendimiento sobre lo que es la educación no formal y la educación comunitaria, sobre cuáles serán las actividades o la aproximación que harán a esa comunidad o a esa institución. Eso también es importantísimo revisarlo en esa conformación del equipo. Luego está la fase de inserción a la comunidad, que es, bueno, cuando hacemos los primeros contactos, si es una comunidad, con los líderes comunitarios, las personas que son valoradas dentro de ese grupo de personas como guías, como personas a las que se les puede consultar acerca de la información de la comunidad o de la institución. Y nos presentamos como equipo, presentamos nuestras intenciones, el tiempo que vamos a estar ejerciendo este trabajo, para posteriormente pasar a la fase de diagnóstico. Ya ustedes saben que antes de poder accionar, por lo menos en el ámbito educativo, nosotros primero hacemos una descripción de cuáles son las condiciones, las características, los elementos que podemos potenciar, los elementos que habrían que revisar, para poder entonces, en función de esas descripciones, trabajar en adelante, en lo sucesivo. En este caso, cuando hablamos del diagnóstico para desarrollar proyectos comunitarios, nos referimos a todo un... yo tengo una cita aquí, a ver. No la metí. Las leo. Se trata de un procedimiento por el cual se intenta establecer la naturaleza y jerarquización de las necesidades y problemas esenciales. ¿De quiénes? De esa gente a la que estamos estudiando, llámese institución, llámese comunidad, la calle, qué sé yo. Pretende conocer las diferentes fuerzas en conflicto, ¿no?
cuáles son, cuáles chocan, cuáles conectan y los factores que actúan favorablemente, de manera neutral o desfavorablemente para alcanzar los objetivos. Esto nos lo dice Anderegg. Durante este desarrollo del diagnóstico buscamos identificar las necesidades que nos digan ellos y las que detectemos nosotras, trazar objetivos, perdone, aquí me perdí un poco. Sí, lo que buscamos es poder identificar las necesidades. Olviden en este momento lo de los objetivos. Buscamos trazar las necesidades, poder identificarlas, poder jerarquizarlas, es decir, poder ubicarlas en orden de prioridad. En el diagnóstico comunitario hay distintas maneras de verlo. Por un lado tenemos el enfoque geohistórico, desde el cual buscamos revisar o conocer la historia de la comunidad, su cartografía, monumentos valorados por su gente, cuáles son los servicios públicos con que cuentan, las características sí, que diferencian esa comunidad de otras. Por otro lado, ya vimos el geohistórico, por otro lado abordamos las características socioeconómicas de la comunidad en cuanto a niveles de ingreso de las familias, sus ocupaciones, incluso su nivel de formación, su nivel educativo. Luego, el tercero sería el enfoque cultural, poder ahondar en las características culturales de esa comunidad, cuáles son las entidades que promueven el desarrollo cultural, con cuáles servicios educativos cuentan, bibliotecas, etc. Y por último tenemos el elemento psicosocial, que es con el que buscamos identificar y conocer a sus líderes, a los líderes comunitarios, con cuáles asociaciones vecinales cuentan, cómo están conformadas, y allí vemos entonces, podemos ahondar en este aspecto psicosocial, en cuáles son las necesidades que ellos quisieran abordar, cuáles son las necesidades de cambio que ellos están sintiendo. Y buscamos también conocer cuáles son los grupos en conflicto. Para hacer toda esta tarea de buscar suministro, buscar información para la descripción de la comunidad, evidentemente la visitamos y buscamos hacer contacto con los informantes a través de una observación participante. Hacemos un recorrido por su historia y geografía, como ya vimos, y para por último hacer un énfasis en el aspecto educativo. Una vez que ya tenemos no solamente la mirada de estas personas, estos informantes claves acerca de cuáles son las necesidades, pasamos a las que nosotros observamos y tratamos de hacer esa interconexión para ver cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias y poder jerarquizarlas para entonces trazar los objetivos y ir al siguiente paso, que es la fase o la etapa de la acción. La acción la conforma un plan de acción pedagógico en el caso nuestro, ¿no? Porque ya les decía que la actividad principal en nuestro caso va a estar en la educación, sin dejar de lado los otros elementos que serán prioritarios para poder hacer un abordaje contextualizado. En esta parte de la acción, bueno, se planificará el trabajo de campo, se trazarán cuáles serán las técnicas y estrategias de enseñanza en esos escenarios socialmente problematizados. Es cuando
le damos ya forma a lo que será nuestro proyecto comunitario y educativo. En esta parte de la acción podemos accionar, valga la redundancia, en dos vertientes. La primera, en función de la compensación pedagógica, es decir, una acción que va vinculada directamente a lo pedagógico. ¿Cómo? Bueno, atendiendo las necesidades que haya en lectoescritura, matemáticas, buscando favorecer el retorno si existiesen en ese grupo necesidades relacionadas con deserción escolar o ausentismo escolar, buscando entonces disminuir esas brechas para que esta persona pueda tener éxito escolar. Otra vertiente es acerca del uso del tiempo libre. Ya sabemos que en el tiempo libre, en el tiempo de ocio, lo podemos ver más aún en estos tiempos de confinamiento, en ese tiempo de ocio aumentan los riesgos sociales a los que se ven expuestos los niños y las niñas. Entonces, poder accionar en función de cómo gestionar eficientemente el tiempo libre es prioritario de abordar también con este tipo de proyectos. ¿Hacia qué? Por ejemplo, las artes plásticas, montajes teatrales, musicales, el deporte, educación física, los juegos tradicionales, en fin, poder accionar hacia esos elementos es tan importante como accionar hacia los elementos pedagógicos, porque estaríamos trabajando en función de la vida. Al final, en resumidas cuentas, todo este trabajo busca no solo que nuestros niños y niñas continúen en la escuela porque sí, porque tienen que continuar en la escuela, sino que por una parte la escuela es una forma de favorecer que estas personas se desarrollen su yo plenamente y que ese desarrollo de sí mismos y ese conocimiento acerca de sus derechos que se los da pues la educación los ayude a alcanzar lo que ellos quieran para ser felices. Pero también ese tránsito está marcado, sobre todo en entornos vulnerables, está marcado por una disputa entre la vida y la muerte, porque la mayoría de los riesgos sociales que nosotras hemos estudiado pueden desencadenar en la muerte de nuestros niños y niñas, y en la mayoría de los casos es así. Entonces, este trabajo es un trabajo en pro de la preservación de la vida de nuestros niños y niñas, además de que con esa vida puedan ser felices. Por último, la etapa posterior a esta acción viene dada por recoger todo lo que fue la experiencia del desarrollo del proyecto en un informe de presentación de lo que fue, de las descripciones, de las actividades, de los aprendizajes obtenidos, de los cambios que hubo que hacer, aprendizajes en función de las practicantes o estudiantes, los aprendizajes en función de la comunidad beneficiada, en fin. Esa etapa posterior también nos sirve para divulgar lo que fue nuestra experiencia, porque siempre es importante que estas cosas se conozcan, que se sepa no solamente la realidad que hay allá afuera, sino también lo que podemos hacer para ayudar, ¿ok? En esta etapa también se pueden generar acciones para capacitar educadores voluntarios de la comunidad para que al momento en que nosotros nos retiramos no quede acéfala esa comunidad o esa institución, sino que eso que nosotros aprendimos pueda servirle a ellos para dar continuidad a los proyectos y que puedan entonces replicar ese modelo educativo. Finalmente, entonces, con todas estas etapas, sumamos, recogemos, reunimos lo que es nuestro proyecto
educativo, social, comunitario. Voy a hacer una pausa en este momento para ir a lo que serán las características de nuestro proceso en la asignatura con estas características con que contamos hoy. Bien, fíjense que ahí tenemos 3 elementos sobre los cuales vamos a trabajar bueno, específicamente en la fase práctica, ¿no? O al menos así lo dispuse por ahora en nuestro plan. Estos tres elementos están identificados como ir a instituciones prestadoras de servicios en sus comunidades o en una comunidad que nosotras definamos, desarrollar estos planes de acción con las características que ya discutimos. Y una última evaluación que viene dada por la fase de divulgación de sus experiencias. Esta fase de la identificación de instituciones prestadoras de servicio a la comunidad es, creo, la que más ruido hizo cuando estuvimos discutiendo la propuesta de plan de planificación, ¿no? Y es que, bueno, evidentemente, como ya les he repetido en muchas ocasiones, no estamos seguros de absolutamente nada. Sin embargo, siempre la propuesta es a poder alcanzar nuestros objetivos. Es decir, para poder dar por completadas nuestras actividades dentro de la asignatura, tenemos que pasar por un proceso de acción, un proceso de práctica. ¿Qué pasa? Esa práctica va a estar determinada por las características con que contemos en el momento. Pero hay elementos básicos de cada uno de estos procesos que podemos llevar adelante pudiendo o no ir de manera presencial. Me explico. Por ejemplo, con respecto a las instituciones prestadoras de servicios a la comunidad. Hay instituciones que están a nivel local o estadal, ¿okay?, cerca de ustedes o en este mismo estado, a las cuales podemos contactar visitando presencialmente o ahorita todo el mundo o la mayoría de las personas cuenta por lo menos con un teléfono de contacto, haciendo una entrevista a distancia, a través de entrevistas a distancia. Les ofrezco ya de una vez estas alternativas un poco para calmar los ánimos y entendiendo que ya está, bueno, es nuestro último encuentro, ¿no? Ese contacto con las instituciones locales y estadales que vamos a hacer al regreso del periodo vacacional son visitas de reconocimiento, ¿no? Así como lo veíamos en la etapa de inserción a la comunidad de ese trabajo comunitario, esto es un poco una visita de reconocimiento. No nos estamos insertando de lleno, pero estamos conociendo con qué contamos. ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, están, como ya les decía, casas hogares cercanas a ustedes, las que son para niñas, las que son para niños, las que son para adolescentes, religiosas o no religiosas. Hay comedores comunitarios también, están, bueno, veo muy difícil, las aulas hospitalarias ahorita incluso no están trabajando, pero yo puedo facilitar el contacto de las maestras y de directoras de una con las que tengo contacto para que ustedes, porque esta, como les digo, es una etapa de reconocimiento. Es importante que ustedes conozcan el trabajo de estas instituciones y cuáles son sus necesidades. Hospitales, casas hogares, casas de abrigo,
Si ustedes conocen alguna maestra comunitaria de algún espacio de educación no convencional, abórdenla también. Es una forma de también nutrir la información. Y allí nos vamos ubicando, ¿no?, en recoger información de por lo menos 4 instituciones, máximo 5 instituciones por grupo, ¿no? Ya después igual los detalles se los publicaré por nuestro grupo. Una vez que hacemos esta primera identificación, lo ideal es que podamos escoger una, ¿ok? Viene la parte de escoger. Escoger una institución de esas que ya entrevistamos, de esas que ya conocimos, de esas que ya pudimos describir en una etapa inicial, y escogerla en función de las características que les decía durante la presentación para poder ir visitarlos durante el tiempo. Ahorita no recuerdo cuáles son las fechas que les propuse en el plan, pero digamos que serán por lo menos 3 semanas, ¿no? Esa escogencia no determina que necesariamente ustedes tengan que asistir presencialmente. Lo ideal es que podamos ir. Y lo ideal es que podamos ir a esas instituciones. Pero si llegase a ser que no podemos asistir presencialmente a una institución por el riesgo que implica, entonces la escogencia sería en función de nuestras propias comunidades, ¿ok? El trabajo lo haríamos en función de nuestra calle o 2 calles o un sector de donde ustedes vivan. Esa es una posibilidad. Si aún eso fuese para ustedes riesgoso, dependiendo de cómo estemos para ese momento, el trabajo se haría en línea con las instituciones, ¿ok? Entonces son 3 alternativas: asistir a una institución, es la primera. La segunda, trabajar en sus comunidades. Y la tercera, atender a una institución en línea. ¿Okay? Esas son las alternativas que a mí se me ocurren acá, asumiendo más o menos cómo podamos estar para esas fechas, porque la verdad yo no tengo la verdad, ustedes tampoco, pero uno puede más o menos identificar hacia dónde vamos. Luego, para el plan de acción, vamos a trabajar siempre en función de cuál de esas 3 alternativas hayamos escogido. Y evidentemente eso no lo podemos definir por ahora. Lo que sí sabemos es que nuestra acción va a ir en función de atender a las necesidades con actividades que vayan en relación a lo pedagógico. Se detuvo la grabación anterior y quedó incompleta. Les decía que el plan de acción que vaya en función de actividades que atiendan lo pedagógico y lo recreativo, como vimos durante la presentación, pero que a ambos elementos les atraviese el trabajo con la resiliencia. La resiliencia como factor protector de la infancia, ¿no? Ese elemento inherente o como capacidad humana que nos permite salir airosos o fortalecidos de situaciones difíciles. Por último tenemos la fase de la divulgación, que es ya esta última etapa en nuestra asignatura, que es presentar, poder divulgar sus aprendizajes, lo que estuvieron haciendo
en esta etapa práctica y que evidentemente puede hacerse tanto presencial como en línea, así como ustedes hicieron en las exposiciones, evidentemente con algunos elementos a mejorar, pero que sí puede hacerse dependiendo del panorama con que contemos para ese momento. Vemos entonces cómo estos tres elementos se dan, al igual que en las etapas que mostraba en la presentación, se dan de manera concatenada. Sin uno, el otro no es posible. ¿Ok? Y bueno, nos da la posibilidad de desarrollar unas habilidades que estoy segura no solamente les van a ayudar en los semestres que están por cursar, sino en su ejercicio docente. Todas estas habilidades para la investigación, para la transformación, son indispensables en el desarrollo de una docente que primero pueda ser útil, ¿no? Y que pueda ser sensible ante las realidades y que además pueda accionar para disminuir incluso muchas veces sus frustraciones, las frustraciones propias de los docentes cada vez que año tras año se encuentran con los mismos problemas. Entender que podemos hacer algo, que podemos accionar y que podemos transformar nos permite de alguna forma empoderarnos de esos procesos que llevamos adelante año tras año. Bueno, espero que les haya gustado nuestra clase. Nos seguimos leyendo por el grupo. Adiós.